Pueden los amigos darse cuenta cuando el otro les está mintiendo. Cuando salí del apartamento, lo hice sin saber muy bien qué hacer o a dónde ir. Estaba totalmente aturdida y sobrepasada. La conversación con Lara había sido dura e intensa, dejándome sin fuerzas y con un sinfín de emociones pululando por mi interior. ¿Y ahora qué? No dejaba de preguntarme. Me subí al coche sin haber tomado ninguna decisión, al menos de forma consciente. Mientras conducía, fue como si mi subconsciente hubiera tomado el control de mi cuerpo y dirigiera el vehículo hacia la casa de Juan y Verónica. Algo dentro de mí me decía que debía encarar a mi amigo y descubrir la verdad, y que debía hacerlo ya, sin postergar más aquel asunto. Antes de continuar, ¿qué opinas de lo que te estamos contando en este video? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Continuemos. Aparqué el coche justo enfrente de su casa, contemplando desde mi posición el vehículo de Juan aparcado, lo cual evidenciaba que él estaba dentro. Estuve unos segundos observando la casa. El silencio reinante, la ausencia de luces. Parecía que estuviera deshabitada, que nadie moraba en su interior, pero yo sabía que no era así. Tú puedes. Me autoanimé, armándome de valor para afrontar aquel duro trance que tenía por delante. Y, con ese fin, abrí la puerta del coche para salir de él. No llegué a hacerlo. En aquel momento sonó mi teléfono y aborté lo que estaba a punto de hacer, volviendo a cerrar la puerta mientras contestaba la llamada, que resultó ser de Eva. La voz de Eva, alterada y nerviosa, me puso en alerta. Su tono me hizo notar que algo grave pasaba. Estaba entrecortada. No sabía si porque hablaba a la vez que caminaba de forma apresurada o porque trataba de contener el llanto. Pensé que algo le había pasado a Verónica, pero Eva, aunque lo negó, su respuesta corta, seca y algo dubitativa me dijo todo lo contrario. Estuve a punto de recriminarle que me dijera la verdad cuando su voz se hizo más entrecortada, pidiéndome que le diera un segundo mientras encontraba un sitio tranquilo para hablar. Durante esos instantes eternos, mi mente no dejó de darle vueltas a lo que podía estar causándole tanta preocupación a Eva y qué tenía aquello que ver con su hermana. Todo el ruido de fondo me indicaba que ella se hallaba en la calle, pero ningún indicio de dónde. Eva, con voz más clara, finalmente me confesó que había hablado con Raúl. Quería saber qué había de cierto en lo que Juan me había dicho, si él... Bueno, ya sabía. Cerré los ojos y me preparé para escuchar lo que fuera que Eva tuviera que decirme, por muy doloroso que fuera. Eva me soltó de sopetón que había quedado con Raúl. Ella quería saber si él realmente se había acostado con Teresa. Raúl le había jurado que solo fue una vez, en Alicante, y que después nunca más se habían visto a solas. Raúl negó que la hubiera dejado embarazada. Algo que yo también creía imposible. Este nuevo giro de los acontecimientos me dejó en un estado de confusión. Por un momento, al saber que la infidelidad de Teresa con Raúl era cierta, pensé que Juan me había sido sincero. Pero ahora, con otra versión expuesta, las dudas sobre él volvían a crecer y la desconfianza se afianzaba. Estaba cansada de todo aquello, de sentirme como un peón que iba de un lado a otro al son que dictaban los demás. Me sentía usada, estafada, manipulada, y empezaba a llegar a mi límite, a aquel punto de no retorno donde cualquier cosa me podía hacer estallar. Intuí que algo más sabía Eva, algo que no me iba a gustar y que también afectaba a su hermana. Eva, con voz titubeante, me dijo que aquella noche en la playa, Teresa y Raúl no estaban solos. Entendí de inmediato que Juan también había estado allí, que él también se había acostado con Teresa. Me sentí traicionada de una manera que nunca había imaginado. La felonía de Juan, su vileza, eran indescriptibles. Que Teresa me había sido infiel era algo que ya sospechaba, y en cierto modo había dado casi por hecho, pero seguía doliendo saber que buena parte de nuestra relación había sido una farsa. Cada nuevo hecho que conocía, que salía a la luz, solo empeoraba las cosas y hacía que la traición de Teresa fuera más horrenda. Que me hubiera engañado con Raúl me dolía, pero que lo hubiera hecho con Juan era imperdonable. Lo de Juan aún era mucho peor.
Su traición, la forma en que me había manipulado, era de una vileza inimaginable. Y por si no fuera poco, que se hubiera estado acostando con mi novia a mis espaldas y tratando de tergiversar las cosas para su beneficio, solo hacía que empeorara. La ira, la rabia, empezaron a correr por mis venas y supe que hasta allí había llegado, que todos los límites se habían traspasado y ya no iba a permitir que me siguieran engañando, tomándome por tonta, por una pobre imbécil que no se enteraba de nada. Mientras seguía dándole vueltas a todo esto, me acordé de la última vez que había hablado con Lara. Ella había insinuado algo sobre Juan, pero no le di importancia en ese momento. Ahora todo encajaba. Las piezas del rompecabezas se unían, revelando una verdad que me resultaba dolorosa y abrumadora. Me sentía atrapada en una red de mentiras y engaños que no había visto venir. Me preguntaba cómo había sido tan ciega, cómo había permitido que me manipularan de esta manera. Decidí que no podía quedarme allí, en el coche, reflexionando indefinidamente. Tenía que tomar una decisión. Sabía que confrontar a Juan y Verónica era lo correcto, pero también era consciente de que necesitaba más fuerzas, más claridad mental. Necesitaba un plan. No podía simplemente entrar y empezar a exigir respuestas. Tenía que ser estratégica, pensar en mis siguientes pasos cuidadosamente. Finalmente, respiré hondo y me dije a mí misma que podía hacerlo. Abrí la puerta del coche con determinación renovada. Esta vez no iba a dejar que nada, ni nadie, me detuviera. Sin embargo, antes de que pudiera poner un pie fuera del coche, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Eva diciendo que necesitaba verme en persona. Parecía urgente, y aunque quería enfrentar a Juan, algo me decía que debía escuchar a Eva primero. Con el corazón pesado, volví a cerrar la puerta del coche y le respondí a Eva, acordando un lugar de encuentro. Sabía que hablar con ella podría darme más información y quizás una perspectiva diferente sobre lo que estaba sucediendo. Cada minuto que pasaba, sentía que mi mundo se desmoronaba un poco más, pero también sentía que estaba ganando fuerza para enfrentar lo inevitable. Llegué al lugar acordado y vi a Eva esperando nerviosamente. Su rostro reflejaba la misma angustia que yo sentía. Me acerqué a ella y, sin decir una palabra, nos abrazamos. El silencio entre nosotras decía más que 1000 palabras. Sabíamos que nuestras vidas estaban cambiando y que teníamos que ser fuertes. Eva me llevó a un lugar más tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Me contó más detalles sobre su conversación con Raúl, sobre cómo había intentado sonsacarle la verdad y cómo él, finalmente, había confesado su única indiscreción con Teresa. Pero también me dijo algo que no esperaba. Juan había estado manipulando la situación desde el principio, jugando con nuestras emociones para mantenernos en la oscuridad. Escuchar esto me hizo sentir una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque Juan había sido tan deshonesto y manipulador, y alivio porque finalmente las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Eva y yo pasamos horas hablando, desentrañando los eventos de los últimos meses y tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. Salimos de aquella conversación con un plan. Decidimos que íbamos a enfrentar a Juan y Verónica juntos. No iba a ser fácil, pero sabíamos que era lo correcto. Teníamos que descubrir toda la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Cuando nos dirigimos a la casa de Juan, sentí que cada paso era un paso hacia la verdad. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que lo que estábamos a punto de hacer cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero también sabíamos que no podíamos seguir viviendo en la oscuridad. Nos detuvimos frente a la puerta de la casa de Juan y Verónica. Nos miramos una última vez, buscando fuerzas en el apoyo mutuo. Entonces, con el corazón latiendo con fuerza y la determinación en nuestros ojos, llamamos a la puerta. Estábamos listas para enfrentar lo que viniera, para descubrir la verdad y para finalmente liberarnos de las mentiras que nos habían mantenido atrapadas durante tanto tiempo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido más picante a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.